Muy buenos días, mis amados hermanos. Retomamos otra vez la responsabilidad de traer la clase de escuela dominical en la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la palabra ceder. Tengo en mi mente algunas experiencias que he visto en mi vida cuando considero esta palabra. Veía muchas veces a personas que ponían un tensor para poder atraer el objetivo que estaban alando. Quiere decir que estaban esperando que aquella fuerza que estaban aplicando pudiera traer como resultado que la planta, el lugar, el objeto, pudiera ir al lugar que ellos querían. Eso era ceder. Todos estamos conscientes que en el orden cristiano hay una base, que esa sí no es negociable con ninguna parte. La base es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa a Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados y entonces comienza a vivir la vida cristiana. La vida cristiana se va adornando con virtudes que la Escritura va señalando. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a tener generosidad, tenemos que también tener misericordia, tenemos que tener amor, tenemos que tener humildad, porque todos estos factores inciden en nuestra relación con el prójimo. El pasaje que en esta mañana vamos a tratar, que es en Filipenses 2, 1 al 5 y 13 al 15, tiene que ver con los cristianos. Precisamente las cuestiones aquellas que tenemos que añadir a nuestra vida para poder brillar como cristianos, como dice la Escritura, en medio de una generación perversa y maligna. El problema de ceder no es debilidad. No podemos confundirlo con el aspecto de que no somos fuertes para enfrentar una situación. El ceder es que realmente tenemos que dejar a un lado la intransigencia y entonces tenemos que mirar el objetivo que estamos logrando y buscando en el bienestar de las cosas. Muchas veces como padres situamos ciertos parámetros en la vida con relación a nuestros hijos. Pero estamos viendo que en este mundo evolutivo muchas veces tenemos que hacer concesiones en este sentido. Pero hay cosas de las cuales nosotros no hacemos concesiones y que realmente tienen que ver con el orden cristiano en nuestro hogar. Porque el orden de Dios está establecido para la familia y ese hay que llevarlo adelante. Quiero en esta mañana entonces leer en Filipenses 2, 1 al 5. Filipenses 2, 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, y si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanaglorias. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el verso 5. Y entonces nos trasladamos a la otra porción, que es del 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que estéis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto nos está diciendo a nosotros, este pasaje en esta mañana, que tenemos que hacer con cuidado
lo que realmente nosotros acometemos. Estamos ante un pasaje que nos habla de unidad de pareceres y de sentimientos, y que todos esos sentimientos y esos pareceres están movidos por el amor. El amor fraternal es el elemento primordial que tiene que imperar en los cristianos. Ahora, Cristo enseñó que hay elementos vitales para que nosotros podamos convivir los unos con los otros. Recuerden que muchos de los fariseos, a pesar de ser apegados a la ley y demás, nunca podían transigir con relación a poder tener cuidado en su vida. Y esto tiene que ver, amados hermanos, precisamente con las cuestiones del diezmo, que ellos no perdonaban con relación al diezmo. Pero hay que tener cuidado porque detrás de ese celo en el diezmo estaba la ambición que ellos tenían allí. Podemos ver también que hay otro elemento negativo y es el egoísmo. Yo tengo la verdad y yo tengo la verdad y yo tengo la verdad, y nos aferramos a esa posición negativa completamente. Entonces, si no proceden las personas como nosotros queremos, ahí está una situación de egoísmo, ¿verdad? Es lo que yo creo y eso es lo que tú tienes que creer. Recuerden ustedes que hubo un acontecimiento bíblico, y yo me voy a salir un poquito de los pasajes que hemos leído. Una visión que fue la visión de Pedro. Pedro tenía sus principios judaizantes en su vida, ¿verdad? Apegados a la ley, apegados a... Había conocido a Cristo, lógicamente, se había arrepentido, todas estas cuestiones, pero tenía siempre algo allí detrás que tenía que ver con la ley. Y cuando recibió aquella visión allí, en la azotea aquella, que el lienzo aquel bajó, y él mirando todas aquellas cosas que el Señor le traía en el hambre que tenía para que comiera, vio que no había nada que realmente estuviera a la altura de lo que él consideraba que se debía comer. Todo era inmundo, pero el Señor le dijo: yo soy el que he creado todas estas cosas y no llaméis inmundo a estas cuestiones. Quiere decir que el egoísmo, ¿verdad?, tuvo que ceder ante esta realidad que el Señor le trajo como revelación a Pedro. Podemos ver también que nos llenamos muchas veces de vanagloria. Son aspectos negativos que nos impiden ceder. He estado en algunas iglesias que me ha dado pena, he salido mal en vez de salir bien, cuando he visto la vanagloria de algunos cristianos creyéndose superior a lo que realmente somos, en contraste, amados hermanos, con lo que el Señor ha pedido de nosotros: ser humildes. La intransigencia es otra cosa importantísima también que se antepone al problema de ceder. Cuando somos intransigentes, ¿verdad?, podemos ver que llegamos a una posición que realmente no cedemos para nadie en este sentido. Yo recuerdo que ustedes deben de también tener presente la iglesia de Corinto, cuando Pablo llegó allí en aquella división y aquel caos que había como iglesia, donde había una cantidad de grupos extraordinarios, donde algunos estaban detrás de un buen predicador, donde otros estaban detrás de la rigurosidad de la ley, de los establecimientos que había moralmente en la iglesia, y toda esta serie de cuestiones, donde había una crítica acérrima contra Pablo, señalando allí una serie de defectos personales que tenía. Pero Pablo le dijo a esta iglesia: ojalá me tolerasen. Es decir, que estaba aplicando en este sentido un deseo de que realmente aquella gente fueran tolerantes con relación al mensaje que él traía. Hay otro gran peligro, amados hermanos, y es el peligro de los dogmas. Yo realmente no me sujeto a los dogmas, tengo que decirlo. Respeto las instituciones, trabajo con las instituciones, pero no creo en los dogmas de los hombres.
Simplemente creo en el mensaje que el Evangelio trae a cada uno de nosotros. Hay una diversidad extraordinaria de credos y todo eso ha venido por el hecho de ser intransigentes en nuestra vida. Vemos, mis amados hermanos, también otra cosa negativa, la insensatez de nosotros, ¿verdad? Predicamos de una forma, enseñamos de una forma, creemos una cosa y creemos que eso es lo que la iglesia debe de enseñar, cuando realmente muchas veces esos elementos nos apartan de la verdadera fe del Señor. En medio de todas estas cosas, el pasaje nos está diciendo algo muy interesante. Tenemos que buscar el patrón por el cual nosotros tenemos que actuar. Y ese patrón, amados hermanos, es este. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todos nosotros somos imperfectos, a excepción de Jesucristo, todos somos imperfectos, ¿verdad? Así que lo más importante es tratar de ir acomodando nuestra vida a las circunstancias espirituales para poder crecer en el Evangelio. Todos tenemos que llegar a esa unidad que la que habla Pablo aquí y que es realmente por la cual nosotros debemos de luchar. Ahora, y muy especialmente la forma en que nosotros tenemos que actuar es la forma de Dios, no la forma de los hombres, ¿verdad? Ha habido un libro que se ha mencionado mucho. ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar ante esta situación? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Nos preguntaríamos si aquella mujer tomada en adulterio nos la hubieran traído para que nosotros hiciésemos la última decisión. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Jesús? Después dicen los escritores y los estudiosos, que después de haber escrito los pecados de aquella gente en el polvo, cuando levantó la cabeza y no había nadie que pudiera tomar una situación, hacerle frente a aquella situación, le dijo: mujer, vete y no peques más. El Señor cedió para que ella tuviera una segunda oportunidad en la vida, para que pudiera ponerse a cuentas con el Padre, para que pudiera experimentar un nuevo nacimiento en su vida. Jesucristo es el ejemplo de ceder. Él cedió al Padre en la voluntad de éste cuando hizo el plan de la salvación, despojándose, haciéndose siervo y llegando a la tierra y haciéndose hombre y sujetándose a las limitantes de aquí. ¿Verdad? No tuvo nada, dice la Escritura, a qué aferrarse, a pesar de ser el jefe del reino. No compartió el pecado, ¿verdad? Pero compartió las debilidades de la gente. Jesús actuó a la forma de Dios y, amados hermanos, hay una realidad que dije hace un momento: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reinventar nuestra vida espiritual para que seamos agradables a Dios y sobre todas las cosas también a los hombres. Las acciones cuentan, pero el ceder en el orden doctrinal no está permitido en este sentido. Hay un orden en el cual tenemos que creer. Miren ustedes, y no todos digo esto que somos perfectos, porque recuerdan ustedes la experiencia de Pablo con Bernabé. Por una situación no era doctrinal, ni era ni de práctica en la iglesia, sino simplemente por algo que había hecho alguien que había sido compañeros de ellos en los viajes misioneros, es decir, Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan ustedes a Marcos? Marcos había dejado a Pablo y a Bernabé y se fue para otro lugar a hacer otra cosa. Pero vemos que Pablo no toleró este aspecto y entonces esto permitió que aquellos dos grandes colaboradores y que habían sido socios en la misión del Evangelio se separaran cada uno por su camino. Hay que notar también claramente que tenemos que seguir un ideal. Ese ideal, mis amados hermanos, radica en estos textos, ¿verdad?
que seamos irreprensibles y sencillos. Irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos está diciendo a nosotros que realmente tengamos cuidado con las cosas aquellas en que la gente nos puede señalar algo negativo. Como hemos oído en tantas predicaciones y en tantas exposiciones de la gente. ¿Y eso que es cristiano? No podemos decir, amados hermanos, no podemos dar lugar a que realmente estas cosas puedan suceder en nuestra vida y que nosotros tenemos que buscar un objetivo para poder llegar al cielo. Irreprensibles y sencillos. Nosotros muchas veces estamos tentados a estar llenos de orgullo. Nos enorgullecemos de la iglesia, del grupo que tenemos, de todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero hay veces que estas cuestiones tienden a dar repugnancia en aquellos que están compartiendo con nosotros las cosas espirituales. Pienso siempre, Pablo es un tremendo en todas estas cuestiones. Cuando reprendió a Pedro y le dijo, oye, ¿qué pasa contigo? Cuando te juntas con los judíos, no comes de las comidas que comen los gentiles. Y cuando te juntas con los gentiles, no pones pretexto para ninguna cosa. ¿Dónde está? No dice la Escritura esto, pero le diríamos en esta hora a Pedro, ¿y dónde está lo que el Señor te enseñó a ti a través de aquella visión? ¿Verdad? Así que notamos entonces esta cosa tan importante, que cuando nosotros tenemos la verdad, las otras circunstancias de la vida no pueden hacer división entre nosotros. Muchas veces creemos que por pertenecer a una denominación, ya los que no pertenecen a esa no son salvos. Y les quiero decir en esta mañana, hermanos, que hay cristianos en muchas denominaciones que son entregados al Señor y que realmente ellos han sido inscritos también en el libro de la vida. Quiero constatar en esta mañana, en este aspecto, mis amados hermanos, cuando aquel grupo de Pedro en Jerusalén, que Pablo hizo su viaje a Jerusalén, hizo allí que aquel grupo amolara las armas para cuando llegara Pablo cortarle la cabeza. Porque lógicamente se había oído que allí en los lugares aquellos en que había sido predicado el Evangelio por Pablo, por Bernabé, por toda esta gente, Dios se había manifestado y Dios se había glorificado. Y esto trajo júbilo a muchos cristianos. Pero aquellos que no estaban dispuestos a ceder, querían por todos los medios que los cristianos estos se sometieran a las reglas judaizantes del Evangelio. Ante esa posición, notamos que después de la exposición de Pablo, se llegó a una conclusión. Aquellos hermanos que estaban distantes allá y que no estaban dentro del ámbito judío, debían de abstenerse de sangre, debían de abstenerse de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. Es decir, que son las cosas que nos pudieran hacer tropezar en el camino cristiano. Quiero decirle, amados hermanos, que muchas veces este problema de no ceder es por la hipocresía que nosotros tenemos en nuestra vida. Hipocresía, sí, tengo que decirlo así categóricamente, porque nos creemos ser los mejores dentro del ámbito de la fe. Esto que estábamos hablando hasta ahora en esta posición es, mis amados hermanos, lo que dice Hechos 21, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de los ahogados, de la sangre y de todas estas cuestiones. Tengo una anécdota muy particular en todo este sentido. Un cristiano muy afín con otro cristiano que compartían mucho sus weekends y demás, fue invitado en una oportunidad a la casa de este. Y lógicamente había compartido parrilladas, había compartido todas estas cosas importantes, pero aquel día no había parrillada. Aquel día lo que había era un potaje de garbanzos muy bueno. Que el cristiano estaba comenzando a iniciarse en el Evangelio, mientras que el otro estaba ducho en las cosas del Evangelio. Cuando llegó la hora de poner la mesa y participar de los alimentos y probarlos, aquel hombre, el cristiano que era antiguo, le dijo al que era con menos tiempo en el Evangelio, óyeme, qué tremendo está este potaje. Y entonces aquel cristiano de menos tiempo de conversión le dijo, cuando mi esposa le echa morcilla, es cuando realmente ellos quedan buenos.
Allí estaba un detalle que aquel cristiano nuevo no conocía, porque el Señor está llamándonos a abstenernos de la sangre. Pero ¿qué pasó? Que en su inocencia él creyó que aquello no tenía problema, pero al fin y al cabo traía un problema bien difícil entre los conceptos del cristianismo. Quiero decir, amados hermanos, en esta mañana, que la lucha de nosotros tiene que ser irreprensibles y sencillos. No podemos buscarnos el título de grupos, porque realmente en este sentido eso es lo que hacemos muchas veces como cristianos. No cedemos en nuestros principios secundarios que adornan la doctrina cristiana y no somos capaces de darle lugar al prójimo para poder compartir con él y encaminar. Recuerdo cuando yo estaba de pastor que había una hermana que era muy aferrada a su religión. Y entonces la contactamos y ella dio testimonio, pero estaba en pañales. Era una neófita en las cosas espirituales. Y recuerdo que en la iglesia que nosotros pastoreábamos tenía un trasfondo o un fondo allí pintado del cuadro del Buen Pastor. Y ella llegaba al templo con mi esposa a orar a las 9 de la mañana, a las 10, y entonces llegaba y se persinaba allí delante de la figura del Buen Pastor y después se dedicaba a orar. Tal vez si lo hubiéramos en este momento, no lo hubiéramos aceptado esto, hubiéramos pecado en el sentido de darle la oportunidad a ella. Esto trajo consigo que paulatinamente ella fuera entendiendo las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales no son de ahora para ahorita, ni de desbaratar el nido. Son las cosas de ir madurando y sabiendo lo que agrada al Señor. Un día llegó ella a nuestra casa, en la mañana, en este tiempo que dedicaba a la oración, y dijo: hermanos, he roto con todo el pasado. Todas aquellas figuras que tenía en mi cuarto, las he quitado, las he botado, y entonces ahora me dedico a servir al Señor. Si no hubiésemos cedido y hubiéramos dicho: hermana, usted no tiene parte aquí porque usted es una idólatra, tal vez esa persona se hubiera perdido. Pero por el amor y la aceptación de su vida, viendo que realmente había intereses muy originarios allí y muy prácticos en su vida, nosotros pudimos lograr que esta cristiana fuese una líder de la iglesia y hoy sigue siendo esa líder de la iglesia. Yo no estoy diciendo en esta mañana que usted ceda verdaderamente a las cosas principales, como decía al principio. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos ceder, pero también hay cosas que nosotros podemos ir suavizando en un sentido para poder lograr el objetivo. Nosotros tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Si nos preguntáramos en esta hora, ¿qué hubiésemos hecho con esta señora? ¿Qué hubiera hecho el Señor allí? Tal vez si hubieran sido la línea judaizante, hubiera dicho: échenle piedra o bótenle aquí de la iglesia. Pero no, el Señor en su amor y en su misericordia permitió que esta hermana pudiera encontrarse con el Señor verdaderamente de cara a cara. No podemos pasar por alto que tenemos que tener un sentido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso debe ser el principio que nos debe de gobernar nuestra vida. El amor a Jesús, al prójimo, eso es lo primero. Y así tenemos entonces que ceder muchas veces en cosas que son secundarias y que al fin y al cabo, como Pablo en aquel momento, cuando con Bernabé, no estuvo dispuesto a hacerlo. Que el Señor nos ayude en esta mañana, mis amados hermanos, a aprender a ceder en el momento determinado, por el bien espiritual de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque eso es amar al prójimo. Oremos para que Dios nos ayude en todas esas posiciones erradas que muchas veces tenemos y que entonces cuando no están dentro del dogma de nosotros, decimos: ese no es cristiano, no somos quien para jugar. El Señor es el que está determinando en esta hora el futuro de cada vida. Dios nos ayude y Dios nos bendiga a actuar como realmente actuaría Jesús si estuviera aquí en la tierra en esta hora. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra en este momento, Señor, porque hemos
hemos visto que el llamado del cristianismo es un llamado que está involucrado el prójimo, como hemos notado ya en lecciones anteriores, siempre velando por el interés del prójimo. Ayúdanos a poder pensar en esto, a dejar nuestras opiniones secundarias, Señor, nuestros procedimientos, nuestras actuaciones, y que verdaderamente podamos glorificarte, Señor, ante los hombres. Eso es lo que tú buscas en esta hora, que el Evangelio sea conocido por nuestros testimonios, que podamos alcanzar vidas por las actuaciones que nosotros tenemos, y que realmente todas aquellas virtudes que el Evangelio va trayendo a nosotros puedan ser reflejadas a través de la persona de Jesucristo. Que en esta hora, Señor, tú puedas acompañarnos, seas con los hermanos aquellos que se encuentran enfermos, les visites como médico divino y te glorifiques también en sus hogares. Mira cuántos problemas y cuántas dificultades hay con nuestros hijos, con los demás, porque nosotros muchas veces no estamos dispuestos a ceder en nuestras posiciones. Ayúdanos para que ese radicalismo desaparezca y realmente, Señor, podamos glorificarte ante los hombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén.